Hola, soy Caterine Vergara Romero, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana, de la especialización de Neuropsicología en Educación. El tema que vamos a tratar hoy es sobre la neuroanatomía del sistema nervioso, así que acompáñame. Hoy veremos las principales estructuras del sistema nervioso periférico, así que presta mucha atención. El sistema nervioso periférico incluye los nervios espinales, los nervios craneales y sus ganglios asociados, que es el grupo de células nerviosas fuera del sistema nervioso central. Los nervios contienen fibras nerviosas que conducen información hacia o desde del sistema nervioso central. En general, las fibras eferentes participan en las funciones motoras, como la contracción de los músculos o la secreción de las glándulas. Las fibras aferentes generalmente transmiten los estímulos sensoriales desde la piel, las membranas mucosas y las estructuras profundas. Por lo tanto, las fibras nerviosas se pueden clasificar no solo con base en su diámetro y velocidad de conducción, sino también según su base anatómica y fisiológica. Entre ellas podemos encontrar 4 tipos. La primera son las fibras somáticas eferentes. Estas fibras motoras inervan los músculos esqueléticos y se originan en grandes células en el cordón anterior de la sustancia gris de la médula espinal y forman la raíz ventral del nervio espinal. También podemos encontrar las fibras somáticas aferentes. Estas fibras transmiten información sensorial desde la piel, articulaciones y músculos al sistema nervioso central. Sus cuerpos celulares son células unipolares en los ganglios espinales que están interpuestas en el curso de las raíces dorsales. También tenemos las fibras viscerales eferentes. Las fibras autónomas son fibras motoras que inervan las vísceras. Las fibras simpáticas de los segmentos torácicos se distribuyen por todo el organismo a las vísceras, glándulas y músculo liso. Por último, tenemos las fibras viscerales aferentes. Estas fibras transmiten información sensorial desde las vísceras, sus cuerpos celulares que se encuentran en los ganglios de la raíz dorsal. Teniendo en cuenta los componentes del sistema nervioso periférico, hablaremos de los nervios craneales. Estos son 12 pares de nervios craneales que se representan ya sea por su nombre o con números romanos. También el péndulo olfatorio y el nervio óptico no son nervios verdaderos, sino más bien tractos de fibras cerebrales. Mientras tanto, el nervio espinal accesorio se deriva en parte de los segmentos cervicales superiores de la médula espinal. Por último, los 9 pares restantes se relacionan con el tronco encefálico. El origen de las fibras nerviosas craneales con funciones motoras surgen a partir de colecciones de células que se encuentran a profundidad dentro del tronco encefálico. Son homólogas a las células del asta anterior de la médula espinal. Las fibras nerviosas craneales con funciones sensoriales tienen sus células de origen fuera del tronco encefálico, por lo general en los ganglios que son homólogos a los ganglios de la raíz dorsal de los nervios espinales. Los núcleos sensoriales de segundo orden se encuentran dentro del tronco encefálico. A continuación les contaré cómo se agrupan en términos funcionales. El primer grupo corresponde a los nervios 1, 2 y 8 y estos se dedican a la entrada de información sensorial especial. Encontramos el grupo de nervios 3, 4 y 6 y estos controlan los movimientos oculares y la contracción pupilar. También encontraremos los nervios 11 y 12 que son motores puros. En el número 11 está el esternocleidomastoideo y trapecio
Y en el 12 encontramos los músculos de la lengua. Por último están los nervios número 5, 7, 9 y 10, que son nervios mixtos. Debemos tener en cuenta los componentes funcionales de los nervios craneales, ya que estos pueden tener una o más funciones. Los componentes funcionales se conducen desde o hacia el tronco encefálico por medio de 6 tipos de fibras nerviosas. Entre ellas encontramos las fibras eferentes somáticas, que inervan los músculos estriados derivados de somitas y participan en los movimientos del ojo y la lengua. También tenemos las fibras eferentes branquiales, que estas inervan los músculos derivados de los arcos branquiales y participan en la masticación, la deglución, la producción de sonidos vocales y la rotación de la cabeza. En el tercer lugar tenemos las fibras eferentes viscerales, que estas viajan dentro de los nervios número 3, número 4, número 9 y número 10, que hacen referencia a el músculo liso del interior del ojo, a las glándulas salivales y lagrimales, la glándula parótida y los músculos del corazón, los pulmones e intestinos, que participan en el movimiento y la secreción. En el cuarto lugar tenemos a las fibras aferentes viscerales, que estas comunican sensaciones del tracto alimentario, el corazón, la vasculatura y pulmones a través de los nervios 9 y 10. Hay un componente aferente visceral especializado que participa en el sentido del gusto. Las fibras que transmiten los impulsos gustativos se encuentran presentes en los nervios craneales 7, 9 y 10. También tenemos las fibras aferentes somáticas, que se encuentran principalmente en el nervio trigémino. Un pequeño número de fibras aferentes viajan dentro de los nervios facial, glosofaríngeo y vago. Estas fibras tienen sus terminaciones en los núcleos trigéminos del tronco encefálico. Por último, encontramos las fibras sensoriales especiales, que se encuentran en los nervios implicados en el olfato, la visión, la audición y el equilibrio. En el siguiente esquema podemos ver la relación de los ganglios con los nervios craneales. En esta se presenta el tipo funcional para cada uno de ellos. Encontramos el ciliar en el nervio número 3 y en su tipo funcional es de eferente visceral. El de Meckel encontramos en el nervio número 7, también como eferente visceral. El submandibular en el nervio número 7, también como eferente visceral. El ganglio Arnold en el nervio número 9 como eferente visceral. El ganglio intramural en el nervio número 10 como eferente visceral. El ganglio Gasser en el nervio número 5 como aferente somático. El ganglio geniculado en el nervio número 7 como aferente visceral. También encontramos el ganglio inferior y superior en el nervio 9 y 10 como aferente somático y aferente visceral. En el ganglio corti, que lo encontramos en el nervio número 8 como aferente sensorial, y por último el ganglio Scarpa en el nervio número 8 también como aferente sensorial. Estos ganglios están relacionados con los nervios craneales y contienen cuerpos celulares de axones aferentes dentro de los nervios craneales, así como eferentes. También conoceremos un poco de las relaciones anatómicas de los nervios craneales. Estos nervios craneales son 12 pares, que son nervios encefálicos simétricos que comunican el encéfalo con distintas zonas periféricas. El primer par craneal hace referencia al nervio olfatorio.
Estas son conexiones cortas que se proyectan a partir de la mucosa olfatoria dentro de la nariz y del bulbo olfatorio en el interior de la cavidad craneal. Hay entre 9 y 15 de estos nervios en cada lado del cerebro. En el segundo par craneal encontramos el nervio óptico. Este tiene conexiones con axones mielinizados que surgen de las células ganglionares de la retina. Pasa a través de la papila óptica a la órbita, donde está contenido dentro de las vainas meningias. El tercer par craneal hace referencia al nervio oculomotor o al nervio motor ocular común. Los pares craneales 3, 4 y 6 controlan los movimientos de los ojos. Además, el par craneal 3 controla la contracción de la pupila. En el cuarto par craneal encontramos el nervio troclear o el nervio patético. El pequeño nervio patético es el único nervio craneal cruzado. Se origina en el núcleo patético, que es un grupo de neuronas motoras especializadas localizadas justo por debajo del núcleo del motor ocular común dentro del mesencéfalo inferior. El quinto par craneal hace referencia al nervio trigémico. Este contiene una raíz sensorial de gran tamaño que transmite las sensaciones de la piel y la mucosa de la mayor parte de la cabeza y que inerva a la mayor parte de los músculos de la masticación y el músculo tensor del tímpano en el oído medio. En el sexto par craneal encontramos el nervio abducente. Este surge de las neuronas del núcleo del motor ocular externo, localizada dentro del segmento dorso medial en la parte inferior de la protuberancia anular. Estos axones se proyectan a través del cuerpo de la protuberancia anular y la abandonan como nervio motor ocular externo. En el séptimo par craneal encontramos el nervio facial. Este consiste en el nervio facial propiamente dicho y en el nervio intermedio. Ambas partes pasan a través del meato auditivo interno, donde se encuentra el ganglio geniculado para el componente del gusto. En el octavo par craneal se encuentra el nervio auditivo. Este es un nervio doble que surge a partir de los ganglios de Corti y de Scarpa en el laberinto del oído interno. Pasa al interior de la cavidad craneal a través del meato auditivo interno e ingresa al tronco encefálico, por detrás del borde posterior del pedúnculo cerebeloso medio en el ángulo pontocerebeloso. El noveno par craneal hace referencia al nervio glosofaríngeo. Este contiene diversos tipos de fibras. Las fibras eferentes branquiales del núcleo ambiguo pasan al músculo estilofaríngeo. Las fibras eferentes viscerales del núcleo salival inferior pasan a través del plexo timpánico y del nervio petroso menor al ganglio de Arnold, desde el cual viajan fibras postganglionares a la glándula parótida. En el décimo par craneal tenemos el nervio vago. Este es del núcleo ambiguo que contribuye con raicillas al nervio vago y al componente craneal del nervio accesorio. Las del nervio vago pasan a los músculos del paladar suave y a la faringe. Las del nervio accesorio se unen al vago fuera del cráneo y pasan a través del nervio laríngeo recurrente a los músculos intrínsecos de la laringe. Las fibras eferentes viscerales del núcleo motor dorsal del vago viajan a las vísceras torácicas y abdominales. Y para culminar con la anatomía de los nervios craneales, tenemos el 11º par craneal que hace referencia al nervio accesorio. Este consiste en dos componentes separados, el craneal y el espinal. En el componente craneal, las fibras eferentes branquiales se unen al nervio accesorio dentro del cráneo, pero forman parte del nervio vago fuera del cráneo.
En el componente espinal, las fibras eferentes branquiales de la parte lateral de las astas anteriores de los primeros 5 o 6 segmentos de la médula cervical ascienden como la raíz espinal del nervio accesorio a través del agujero magno y abandonan la cavidad craneal a través del agujero yugular. El par craneal 12avo hace referencia al nervio hipogloso. Las fibras eferentes somáticas del núcleo del hipogloso en la porción ventromedial de la sustancia gris del bulbo raquídeo. Emergen entre la pirámide y la oliva para formar el nervio hipogloso. Este nervio abandona el cráneo a través del canal hipogloso y pasa a los músculos de la lengua. Otro componente fundamental del sistema nervioso periférico son los nervios espinales. Cada segmento de la médula espinal se asocia con 4 raíces, una raíz ventral y una dorsal a la izquierda y un par similar a la derecha. En general, el primer segmento cervical carece de raíces dorsales. Cada uno de los 31 pares de nervios espinales tiene una raíz ventral y una raíz dorsal. Cada raíz está formada por 1 a 8 raicillas. Cada raíz consiste en haces de fibras nerviosas. Los nervios espinales se dividen en grupos que corresponden a los segmentos de la médula espinal. La columna vertebral rodea y protege a la médula espinal y por lo normal consiste en 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, al igual que del sacro, que en general está formado por la fusión de 5 vértebras y el coxis. Cada raíz consiste en haces de fibras nerviosas. En la raíz dorsal de un nervio espinal típico, cerca de la unión con la raíz ventral, se encuentra un ganglio de la raíz dorsal, un abultamiento que contiene cuerpos de células nerviosas. Por lo tanto, en las raíces ventrales constituyen vías de salida motoras de la médula espinal. Las raíces ventrales llevan axones de gran diámetro de neuronas motoras alfa hacia las fibras extrafusales del músculo estriado. En las raíces dorsales son principalmente sensoriales. Cada raíz nerviosa dorsal contiene fibras aferentes de las células nerviosas en su ganglio. Las raíces dorsales contienen fibras que provienen de estructuras cutáneas y profundas. Y para terminar, hablaremos de las ramificaciones de nervios espinales del sistema nervioso periférico. Estas se dividen en 4. La primera es la división primaria posterior, que consiste en la ramificación media, que en casi todos los casos es principalmente sensorial, y una ramificación lateral, sobre todo motora. En el segundo grupo encontramos la división primaria anterior, más grande que la división primaria posterior. Las divisiones primarias anteriores forman los plexos cervical, branquial y lumbosacro. En la región torácica son segmentarias como nervios intercostales. En el tercer grupo tenemos las ramas comunicantes, que son las que unen a los nervios espinales con el tronco simpático. Solo los nervios torácico y lumbar superior contienen ramas comunicantes de sustancia blanca, pero la rama de sustancia gris está presente en todos los nervios espinales. En el cuarto grupo encontramos las ramas meníngeas, que son recurrentes. Estos nervios, llamados también nervios senovertebrales, son bastante pequeños. Proyectan inervaciones sensoriales y vasomotoras a las meninges. Muchas gracias por acompañarme en este maravilloso mundo de la neuroanatomía del sistema nervioso periférico. Que tengan un excelente día.